Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Semana Económica y la Asociación Moemo. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de proyectos especiales de Semana Económica, y quiero darles la bienvenida a Inseguridad Vial, la epidemia silenciosa que sigue matando. Durante la próxima hora vamos a conversar con un panel de expertos en inseguridad vial con quienes vamos a ir debatiendo algunas ideas, analizando algunas soluciones y planteando algunas cuestiones sobre la que es uno de los principales males dentro de nuestra ciudad y una epidemia, como lo dice el título de este webinar, que realmente se lleva la vida de muchísimas personas todos los años. Tenemos el día de hoy entre nuestros panelistas a Claudia Adriasola. Ella es directora de Salud y Seguridad Vial del World Resources Institute. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Encantada de estar con ustedes. Encantados de tenerte. Asimismo, tenemos a David Farley. Él es Professor Engineer, ingeniero de tránsito. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Álvaro, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimo gusto de tenerte. Asimismo, tenemos a Hilda María Gómez, que ella es consultora en seguridad vial en Colombia. Hilda María, bienvenida a nuestro webinar. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar acompañándolos. Encantados de tenerte. Y finalmente tenemos a René Mayans, que él es gerente de operación y mantenimiento de Vía 40 Express, también en Colombia. René, ¿cómo estás? Pues encantado de participar y espera, con mucha expectativa de lo que vamos a hablar ahorita. Yo también tengo muchísima expectativa y sé que nuestro público también tiene muchísima, pero muchísima expectativa de poder conocer toda la experiencia, todo el análisis, todas las soluciones, todas las cuestiones que tienen ustedes para traer sobre la mesa. Sin mayor preámbulo, quería dejarlos con Claudia, que tiene una presentación inicial y que va a compartir algunas ideas con nosotros. Insto antes que nada a nuestro público a que cualquier cuestión, cualquier pregunta que pudieran tener para nuestros panelistas las dejen en la sección de preguntas que están en la parte de abajo de su pantalla. Dicho eso, Claudia, adelante por favor. Muchas gracias, Álvaro. Entonces, el día de hoy yo quiero conversar con ustedes sobre lo que está pasando en la región en seguridad vial. Vamos a poner un lente especial para el Perú, que es donde estamos teniendo esta reunión el día de hoy. Adelante, por favor. Esta es la agenda que les propongo. Les propongo que conversemos acerca del contexto global y regional y adicionalmente el sistema seguro, que es la forma como la nueva reunión ministerial, la nueva década de acción de la seguridad vial están proponiendo que se trabaje en seguridad vial. En términos del contexto global y regional, adelante, por favor. Una más. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis acerca de la salud pública. Y ustedes saben que entre el 2014 y el 2016 el mundo tuvo el problema con el Ebola. Y aquí tuvimos 11.000 víctimas, 11.000 personas que murieron. COVID-19 o COVID-19 que nos está manteniendo a todos alejados, tenemos una cantidad enorme de gente que ha muerto. Entre noviembre del 2019 y noviembre del 2020 ha matado 1.330.000 personas. La seguridad vial cada año mata 1.350.000 personas. Entonces podemos afirmar, Álvaro, como tú bien lo decías, que esta es una epidemia silenciosa y que hemos aprendido lamentablemente a aceptar año tras año. Adelante. La Organización Mundial de la Salud realiza un estudio global cada año o cada 2 o 3 años para ver cuál es el estatus de la seguridad vial alrededor del mundo. Este es el último reporte que nos dice efectivamente que tenemos 1.350.000 víctimas. Yo quiero dirigirlos a la esquina derecha superior, donde ustedes pueden ver
una estadística que es absolutamente terrible. La primera causa de muerte para niños entre 5 y 14 años y jóvenes entre 15 y 29 años son las colisiones viales. Y entonces acá yo les pido un minuto que pensemos qué es lo que estamos haciendo, cómo es posible que aceptemos que nuestros niños y nuestros jóvenes mueran en las vías por causas de colisiones viales. Adelante. Bajemos un poco a cuáles fueron los goles, los objetivos de la primera década de acción de seguridad vial, y era reducir el número de fatalidades al 50%. Ustedes pueden ver que ahí en el año 2000 teníamos más o menos 1.015.150.000 víctimas. Esto ha subido durante los años. Al año 2016, que fue el último reporte, ya teníamos 1.350.000 víctimas. Las muertes por 100.000 habitantes, ahí han bajado un poquito, eran 18.8 y ahora son 18.2. Adelante. Si vemos lo que está sucediendo en el Perú con relación a la región, bueno, los países andinos, por la geografía que tenemos, tienen la tasa más alta, son 20.9 fatalidades por 100.000 habitantes. El Perú en promedio tiene 13.5, bastante alto. Adelante. Entonces, para poder dar una atrás, por favor, para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestros países, yo quiero mencionar lo que comentaba la doctora Eugenia María Rodríguez de la Organización Panamericana de la Salud. Ella nos decía, en la región, el 70% de las camas de los hospitales están ocupadas por personas que han sufrido una colisión vial. Imagínense esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el impacto que eso significa? Un tema fundamental en nuestros países es el crecimiento de la motocicleta como vehículo que permite la movilidad a muchísima gente. Nuestros sistemas de transporte masivo, transporte público, no han podido realmente mantener la demanda. Y entonces mucha gente, para poder trabajar, para poder satisfacer sus necesidades socioeconómicas, utilizan una moto. Normalmente las personas más pobres. Y entonces ahí ustedes pueden ver qué peligroso es usar una moto. De datos que tenemos en Colombia, en Cali, cada viaje en motocicleta es 9 veces más peligroso que viajar en un carro. Y en Sao Paulo esto va a 32 veces más peligroso. Entonces, tenemos necesariamente que mirar esta nueva problemática y que promover investigación y soluciones. Adelante. También les tengo buenas noticias de cosas que están pasando en la región. Bogotá, por ejemplo, en los últimos 5 años han trabajado en tener un plan basado en el sistema seguro. Vamos a conversar de qué se trata el sistema seguro. Uno de los temas fundamentales en los que han trabajado es en el tema de velocidad. No podemos trabajar en seguridad vial si no enfrentamos el tema de velocidades, en particular en áreas urbanas, pero también fuera de las áreas urbanas que no son seguras. Adelante, por favor. Este es un ejemplo de la ciudad de Bogotá, donde gracias a los muy buenos datos que tiene la ciudad, podemos hacer un mapeo de dónde está la mayor cantidad de muertos y cuáles son estas avenidas. Tienen avenidas como la avenida Javier Prado, avenidas grandes, estructurantes, que se llaman arteriales, y entonces en estas podríamos darnos cuenta también que las velocidades serán muy altas. ¿Qué es muy alta? Una ciudad no puede tener velocidades mayores a 50 kilómetros por hora, porque hay peatones, hay ciclistas, hay motociclistas, hay usuarios de transporte masivo y entonces se hace muy peligroso. Ustedes pueden ver que hay casi una superposición perfecta entre las vías donde hay mayor
velocidad y los lugares donde hay mayor cantidad de muertos. Adelante. La ciudad decidió tomar acción y entonces ustedes ven en el mapa de la izquierda los segmentos en los que empezaron a hacer una reducción de velocidad de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Ahora les estoy diciendo que el límite de velocidad era 60 kilómetros por hora en la ciudad, pero que no necesariamente esa era la velocidad operacional, es decir, la velocidad a la que los vehículos realmente van. La velocidad era mucho más alta, a veces a 100 o 120 kilómetros por hora, si no había control policial. La ciudad puso controles policiales, se dieron cuenta que las colisiones viales y las fatalidades empezaron a bajar, decidieron hacerlo en 5 de las vías más peligrosas, entre ellas la Boyacá, que ustedes, Hilde y René, conocen bastante bien, y los resultados empezaron a verse. Adelante, por favor. Ahí ustedes pueden ver que en 6 meses ya había una reducción del 25% de fatalidades. No estoy diciendo solamente de colisiones, sino de fatalidades. La velocidad es un indicador muy importante para poder lograr estas reducciones. Donde se encontró la mayor reducción es en peatones y en motociclistas, los más vulnerables. Adelante, vamos a Chile. Y en Chile, para terminar la historia de Bogotá, la nueva administración con la alcaldesa Claudia López decidió, después de ver estos buenos resultados, reducir la velocidad en toda la ciudad y tener como velocidad límite 50 kilómetros por hora. Esto ha sucedido también, adelante, en Chile, donde ya hace un año tienen las velocidades en todas las ciudades chilenas a 50 kilómetros por hora, y ahí ustedes pueden empezar a ver los resultados que se están obteniendo. Otro avance importante, adelante, es la nueva ley de movilidad que ha sido aprobada en México y ha necesitado una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional es muy interesante. Miren, estamos en una crisis terrible de salud pública y aún dentro de esa crisis, lo que la gente le pide y el mandato que le dan a sus representantes es que por favor trabajen en darles una movilidad decente, digna, porque lo consideran un derecho humano, y de igual forma que les den seguridad vial. Este cambio dentro de la región es un cambio muy importante. Adelante. Internacionalmente, muchos de ustedes saben que entre el año 2011 y el 2020, este año, tuvimos una primera década de acción lanzada por las Naciones Unidas. El mundo simplemente dijo, no podemos seguir aceptando este problema. No hemos llegado a reducir al 50% el número de fatalidades y entonces se ha lanzado una segunda década de acción. Muy pocos problemas que tiene la humanidad tienen 2 décadas de acción de las Naciones Unidas. Adelante. Quiero conversar muy brevemente sobre la tercera reunión ministerial que se llevó a cabo en febrero de este año. Y entonces, lo que dicen de la seguridad vial, adelante por favor, 2 más. Lo que dicen de la seguridad vial es que es fundamental para poder alcanzar los objetivos de desarrollo globales, que es fundamental para que podamos tener educación para todos los niños. Ustedes ven que es la primera causa de muerte y también de heridos de gravedad en niños. Entonces, si queremos tener educación para todos, si queremos tener equidad, si queremos tener un mejor cambio, un cambio climático positivo, entonces tenemos que trabajar en seguridad vial. Nos llaman a que hagamos nuevamente una reducción del 50%, que nos enfoquemos en los niños, que nos enfoquemos en los usuarios vulnerables. Hoy día, de cada 2 personas en el mundo, 1 vive en las ciudades. En 30 años, en el 2050, de cada 3 personas, 2 van a vivir en ciudades. Entonces vamos a tener muchos más usuarios vulnerables
y por lo tanto tenemos que empezar a ponerles mucha prioridad. ¿Qué más nos pide esta declaración de ministros? Que tenemos que hacer un cambio modal, que no podemos seguir viajando en vehículos privados, que es necesario cambiar al transporte público, bien diseñado, digno, que tenemos que caminar y montar bicicleta más, que tenemos en nuestras ciudades que pensar en zonas de 30 kilómetros por hora, que los vehículos tienen que ser seguros para todos, y tenemos que enfocarnos, adelante por favor, la tercera diapositiva después de esta, y tenemos que enfocarnos en infraestructura segura, en prácticas sostenibles. Las empresas ya se han acostumbrado a hacer sus planes de sostenibilidad, ahora tenemos que hacer planes de seguridad vial. Muy bien, entonces es una declaración que nos da un marco excepcional para que no solamente trabajemos en el tema de seguridad vial, sino en muchos otros problemas que nos conciernen. Adelante, ahí estamos bien. Pero ahora, esta declaración, ¿dónde nos encuentra? Nos encuentra con el problema del COVID-19 y lo que estamos viendo es que muchísima gente no puede subirse al transporte público por miedo al contagio. Y entonces, esta es una encuesta que se ha hecho por la Universidad de Cambridge. Y ahí ustedes ven que el 62% de gente entrevistada a nivel mundial dice que va a utilizar más el carro. Lo vemos también a nivel local, adelante. En Lima, donde están la mayor parte de nuestra audiencia, sabemos que se están vendiendo 1.100 motocicletas al día. Y entonces ustedes ya pueden imaginarse que si el vehículo privado y la motocicleta dentro de esto incrementa en nuestras ciudades, el nivel del problema de seguridad vial y de calidad del aire y de inactividad física que vamos a tener. Un resultado positivo de la pandemia, adelante, ha sido que la gente ha empezado a utilizar la bicicleta. Y aquí ven ustedes una foto muy linda de París. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque la ciudad ha decidido que tienen que poner al ciclista al lado de la vereda, del andén, para protegerlo, porque es el más vulnerable, y correr la línea de bus a una línea a la izquierda. ¿Esto por qué lo hacen? Una más adelante. Porque si queremos que realmente la gente monte bicicleta, entonces no podemos concentrarnos solamente en el 4 a 7% de muy probablemente jóvenes hombres que no les interesa las circunstancias y ellos toman el riesgo de montar bicicleta. Pero si queremos capturar a mujeres, a jóvenes que sus padres no los dejan montar bicicleta, a gente un poco mayor que le tiene miedo a las condiciones del tráfico, ahí podemos estar capturando a un 51 a 56% de gente. Adelante. La seguridad vial nos lleva a la pobreza. Este es un estudio hecho en Corea del Sur, donde investigaron a gente que había sido herida en colisiones viales. Y entonces ustedes pueden ver que la mayor parte de gente pierde su trabajo, no pueden regresar sino después de 2 años. Y cuando regresan, su salario es 40% menos que el promedio nacional. Ahí pongo esta foto de este muchacho de Bogotá que perdió la pierna justamente vial con motocicleta. Ya la traen. Yo lo veo abrazando a su hijo y a mí lo que me hace... cuando su papá estaba totalmente sano. Quiero chequear con los organizadores, Álvaro, si todavía tengo un par de minutos para terminar la parte del sistema seguro o si es que ya me he pasado. Ahorita tenemos que seguir avanzando, Claudia, porque estamos con el tiempo,
pero Perfecto. podemos regresar a ese punto más adelante en la conversación. Más bien, muchísimas gracias Con mucho por gusto. toda la información, por todo el análisis. Visto esto, vamos a pasar a la segunda presentación de esta tarde. A ver si me ayuda el equipo de producción, por favor, con la agenda. Es con David, efectivamente. Muchísimas gracias. David, por favor, nuevamente tenemos 10 minutos. Adelante con tu presentación. Gracias. Bueno, yo lo que les quiero hablar un poco más sobre las claves para construir infraestructura vial segura y sobre algunas soluciones, ¿no? Pero antes de poder empezar a hablar sobre esto, por favor, la siguiente diapositiva, quisiera hablar un poco sobre cómo se cuantifica la inseguridad vial, ¿no? Lo lógico es pensar en el número de muertes al año. Si hacemos una comparación, ¿no? El Perú tiene 3.500 muertes al año, mientras que Estados Unidos tiene 36.000. Esto en Estados Unidos es 10 veces más la cantidad de muertes por siniestros viales que en el Perú. Pero obviamente esto no significa que el Perú esté en mejor condiciones que Estados Unidos, ¿no? También una cosa que quisiera aclarar es que las muertes, las 3.500 muertes que se calculan al año, o el promedio al año en el Perú, son muertes en el lugar de los hechos. Esto no toma en cuenta gente que ha fallecido varios meses después del siniestro a causa de las heridas que recibió en el siniestro, ¿no? A diferencia de las cifras de Estados Unidos que toman en cuenta hasta 6 meses después del siniestro. Entonces, cuando uno compara dos regiones, dos países, dos distritos o incluso, ¿no?, dos calles diferentes para saber cuál de ellas es más segura o más insegura que la otra, no puedes hablar simplemente del número de fallecidos. Si ampliamos este cuadro un poco, por favor, a la siguiente. Si ampliamos este cuadro, tenemos que tener en cuenta la población, ¿no? Entonces, si hacemos una tasa de muertes por cada millón de habitantes, podemos ver que a pesar de que el Perú tiene una menor cantidad de muertes, también una menor población. Y coincidentemente las tasas de siniestralidad vienen a ser casi idénticas, ¿no?, entre Perú y Estados Unidos. Pero nuevamente, ¿no?, esto trae la pregunta de si esto significa que Perú y Estados Unidos son comparables en cuestión de seguridad vial. Y la respuesta nuevamente es no. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué las cifras nos dicen de que sí son iguales, cuando todos sabemos por experiencia de que definitivamente las vías en el Perú son mucho más peligrosas? Bueno, lo que pasa es que para poder realmente determinar si una vía es más peligrosa que la otra, lo que se tiene que saber es cuál es la distancia recorrida, ¿no? Eso es lo que realmente te dice cuál es el riesgo de usar esta vía. Entonces, si vemos en una siguiente tabla, que la he puesto abajo, entonces, por favor, tenemos que tener en cuenta, uno, el número de vehículos, ¿no?, que hay en el país. Pero no solamente eso, como podemos ver acá, en Estados Unidos hay 94 veces más vehículos que en el Perú. También, ¿cuál es la distancia que recorre cada uno de estos vehículos? En los Estados Unidos se recorren distancias mucho más largas que en el Perú. En Estados Unidos, cada vehículo recorre en promedio 21.700 kilómetros al año, mientras que en el Perú son apenas 15.000. Y es un cálculo que yo he hecho, ¿no?, a través de cierta investigación que he hecho, trataba de determinar cuál es el número promedio en el Perú de recorrido. En Estados Unidos es muy fácil, este número está disponible rápidamente en cualquier búsqueda, todos los años se actualiza el número. En el Perú no tenemos esta data, ¿no? Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos, la falta de data confiable. Pero 15.000 es un número que más o menos he calculado que se acerca a lo que debe ser, ¿no? Entonces, con estas cifras, por favor, ampliar la siguiente, podemos ver de que de que el recorrido total en el país, en el Perú, son 435 cientos de millones de kilómetros recorridos, mientras que en Estados Unidos son 59.241 cientos de millones de kilómetros recorridos. Entonces, haciendo la tasa de siniestralidad con respecto, o sea, cuántas muertes han habido con respecto a las distancias recorridas, si ampliamos nuevamente la tabla, podemos ver que ahora sí la diferencia es enorme, ¿no? En el Perú son 8.05 muertes por cada 100 millones de kilómetros recorridos, mientras que en Estados Unidos es apenas 0.61. Entonces, o sea, 13 veces más pequeño que en el Perú. Pero nuevamente, debo recordar que estas cifras de muertes en el Perú son cifras que están subestimadas.
En el Perú son más de 3.500 muertos al año por seguridad vial. Entonces, según por favor, la siguiente diapositiva, según el Ministerio de Salud en el Perú, el MINSA, se calcula que es 82% mayor la cifra al cabo de 3 meses. O sea, ni siquiera al cabo de 6 meses, como los Estados Unidos, sino al cabo de 3 meses, la cifra sube en un 82%. Entonces, no estamos hablando de 3.500, sino de 6.500 muertes al año. Y con esta cifra, la tasa de siniestralidad en el Perú es 14.97, o sea, prácticamente 15 muertos por cada 100 millones de kilómetros, mientras que en Estados Unidos seguimos en 0.61, ¿no? O sea, más de 24 veces menor. Entonces, esto realmente pone en evidencia lo grave que es la situación en el Perú y en muchos países de la región, ¿no? Y para ponerlo en otro contexto, vayamos nuevamente con la cifra de 3.500, ni siquiera con la de 6.500. Con 3.500 muertes al año, en el Perú, si tuviéramos el mismo nivel de seguridad vial que tiene Estados Unidos, que no es el más ideal en el mundo tampoco, ¿no? Pero si nos acercáramos al nivel de seguridad vial de Estados Unidos, tendríamos, en vez de 3.500 muertes, tendríamos 140. Entonces, esto realmente para mí es una cifra muy impactante, ¿no? Una reducción tan enorme de muertes por siniestros viales podría ser obtenida si simplemente adoptáramos muchas de las medidas que en Estados Unidos han venido tomando desde hace muchísimos años y que están dentro de las normas y de los manuales peruanos. O sea, no tenemos que adoptar nada, ya todo lo hemos adoptado. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la primera clave para empezar a mejorar la seguridad vial en el Perú es tener data sólida, ¿no? Y esto se puede obtener, primero tenemos que tener buenas data de conteos vehiculares. Los conteos vehiculares se pueden hacer como muestro en esta foto de la izquierda, a través de equipos muy rudimentarios, muy básicos, como por ejemplo los conteos por tubos neumáticos. Estos son simplemente unos tubos que se ponen en la pista temporalmente, un par de días o una semana a lo mucho, y que se presionan cuando los vehículos manejan sobre ellos, y hay un dispositivo que va tomando cuenta de de cuántos vehículos han pasado por encima de estos tubos neumáticos. Otra manera es con estaciones de conteo permanentes que se ponen en las carreteras, en las avenidas principales, como es la foto del centro, que son simplemente detectores electromagnéticos, como lo tiene cualquier tranquera en un centro comercial en el cual uno se acerca y se levanta automáticamente la tranquera para que uno ingrese al estacionamiento. Es exactamente la misma tecnología, no es nada nuevo. Esto está hace más de 40 años que existe ese tipo de dispositivos. Y también otro tipo de data que necesitamos es data de siniestros viales. Así como mostraba Claudia que en Colombia, me parece que era Bogotá, habían podido hacer una base de datos muy impresionante sobre los registros de siniestros viales. La data que yo manejo acá en Atlanta es parecido, ¿no? Es a través de una página web que uno entra y puede ver cuáles son los registros casi en tiempo real de siniestros viales. Los puedes ver en un mapa, puedes hacer mapas de calor y puedes hacer distintos tipos de análisis con esta data. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la segunda clave es implementar soluciones que estén comprobadas. No es necesario inventar nada, no es necesario tratar de implementar soluciones que parecen, ¿no?, a la lógica, que la lógica te diga que esto va a funcionar. Y lamentablemente se ve mucho de esto, especialmente en el Perú, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me fastidia cuando me movilizo por Lima son estos semáforos con cuentas regresivas. La cuenta regresiva en los semáforos, y me refiero a cuenta regresiva para vehículos, no para peatones, ¿no? La cuenta regresiva para vehículos no está dentro de las normas del Perú. No está, por ejemplo, no se sabe de qué color deben ser, de qué tamaño deben ser. Es más, ni siquiera se sabe si deben ser segundos o qué tipo con qué rapidez deben de pasar los números. Y yo lo he comprobado, me he parado en una intersección, he medido con un cronómetro cuánto se demora en pasar los segundos, entre comillas, de la cuenta regresiva, y me he dado con la sorpresa de que no son segundos, ¿no? En vez de, dice 22, pero cuando llega a 0 ha transcurrido solamente 16 segundos, o a veces más o a veces menos, ¿no? Entonces, nada de eso está normado, no se debe colocar cosas que no están en la norma. Y la razón es porque está comprobado que estas cuentas regresivas causan más accidentes de lo que evitan. Bueno, en realidad no sé si están diseñadas para evitar accidentes, pero creo que es más para darle un tipo de confort al conductor.
pero lo cierto del caso es que aumenta la tasa de accidentes. Luego, otro ejemplo es esto lo vi me parece que es en Corea, que ponían iluminación a todo el poste del semáforo, ¿no? Para darle mayor visibilidad. A mucha gente le gustó esto, lo estuvieron compartiendo por redes, que así deberíamos adoptar ese sistema, deberíamos hacer algo parecido en Lima. Bueno, es una terrible idea. Lo principal, la manera más fácil de entenderlo es porque haciendo esto, haces que algunos semáforos efectivamente sean muchísimo más vistosos, muchísimo más fáciles de ver, mientras que los que no se les coloca esto, lo vas a hacer prácticamente invisibles, ¿no? Porque ahora la gente se acostumbra a ver una cosa mucho más llamativa, y lo que antes lo veía con facilidad, ahora ya no lo va a poder ver. Y no solamente eso, sino que no se puede, por cuestiones técnicas, no se puede implementar esto en todo tipo de semáforo. Por ejemplo, semáforos que tienen múltiples fases, giros a la izquierda, giros a la derecha, no se puede implementar este sistema. Esto es solamente para semáforos que tienen o luz verde o luz roja, nada más, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Lo que tenemos que hacer es implementar medidas que sí estén normadas, ¿no? En el Perú existen muchísimos manuales emitidos por el Ministerio de Transportes, en el cual está todo ya, quedan muy pocas cosas por implementar en estas normas, y las mismas normas dicen de que si hay algo que falta implementar, se pueden realizar normas americanas o europeas y te especifica cuáles normas ver en el extranjero. Entonces, no se tiene que inventar nada, todo ya está escrito en estas normas, y estas normas no son arbitrarias, no son una casualidad ni un capricho, hay muy buenas razones detrás de cada una de las cosas de las normas que estos manuales especifican. La siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, esto no se cumple, ¿no? Hay muchísimos ejemplos que uno puede ver en el campo de cómo lo que dicen los manuales no están siendo implementados, inclusive por el mismo Ministerio de Transportes. En esta foto fue un tuit que el Ministerio de Transportes puso, en la cual ellos decían que el equipo de Provías Nacional había señalizado el lugar donde había ocurrido este derrumbe y que iban a implementar algunas soluciones. Sin embargo, ¿qué es lo que dice su manual? Por favor, la siguiente imagen, creo que tienes que hacer 2 veces. Lo que dice el propio manual es que se tiene que señalizar de esta manera, se tiene que hacer con conos, se tiene que hacer de una manera gradual, te indica las distancias, incluso esta imagen es una copia, si se hace la siguiente, por favor, se puede ver que es una copia del manual americano. Se ha adoptado el manual americano para hacer para adoptar todas estas medidas que ya están comprobadas. Es una muy buena idea adoptar las normas de otros países, porque otros países han invertido muchísimo dinero en investigación, en experimentación, y ya no tenemos nosotros que reinventar la rueda, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo ocurre en este caso, por favor, en este caso, el manual te dice dónde debe colocarse la cara del semáforo. Y según este diagrama, la cara del semáforo debe estar a un mínimo de 12 metros delante de la línea de parada. Sin embargo, lo que vemos en muchísimas intersecciones es que lo colocan exactamente encima de la línea de parada, ¿no? O a veces muchísimo más lejos, cuando el máximo son 54 metros. A veces está mucho más lejos que eso. Y nuevamente, no es casualidad, no es un capricho. Hay muy buenas razones para hacerlo, ¿no? Y esto lo pongo como ejemplo porque es algo de que parece ser simplemente un número arbitrario, 12 metros, pero no lo es. La razón es, ¿qué sucede si uno está parado en este semáforo y está mirando la luz para saber cuándo avanzar? No puedes mirar la luz que está arriba porque está encima del techo de tu vehículo. Entonces tienes que mirar a la luz de costado, la que está sobre el poste, ¿no? O la que está un poco más bajo. Para mirar esa luz tienes que estar mirando hacia el lado derecho y no estás prestando atención a lo que sucede delante de tu carro, delante de tu vehículo. ¿Y qué sucedería si, por ejemplo, un niño está cruzando del lado izquierdo hacia la derecha, se tropieza, se cae al frente de tu vehículo, tú no lo has visto porque estás mirando el semáforo y justo en ese momento el semáforo cambia a verde? Bueno, tú miras de frente, ves que está despejado, no hay ningún obstáculo, avanzas. Y lamentablemente el niño estaba echado delante del vehículo porque acababa de caerse y uno no lo vio. Entonces, por eso es importante de que el semáforo esté siempre delante del vehículo, para que uno, estando parado y estando mirando, estando prestando atención al semáforo, siempre esté al tanto de lo que está ocurriendo delante de su vehículo. Cosa que cuando uno avanza, cualquier cosa que haya sucedido antes, uno se ha percatado de eso, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá es otro ejemplo de cómo se ha hecho algo que está específicamente en el manual que no se debe hacer. Esto es
el paso a desnivel en 28 de julio, en Lima, en el centro de Lima. Y incluso hay un dibujo en el manual que te indica, ¿no?, que es prácticamente idéntico a la foto, ¿no? Te dice qué cosa es lo que no se debe hacer. No se puede hacer una bifurcación que tenga, en donde tú empiezas con 2 carriles y te vas de 2 carriles para un lado y 2 carriles para el otro. Nuevamente, hay muy buenas razones para esta regla. No voy a entrar en el detalle ahora porque ya se me estoy corriendo un poco con el tiempo, ¿sí? Pero simplemente hay muy buenas razones para todas estas normas. La siguiente, por favor. Otra cosa que está normado y que sin embargo tampoco se implementa en la realidad es que los obstáculos que están al lado de la vía tienen que ser rompibles. Por favor, empiecen con el video. Este es un video en el que se ve como un vehículo, esto es en Estados Unidos, haz el clic por favor para que el video empiece. Un vehículo se sale de la vía y choca con el semáforo. El semáforo simplemente se quiebra y se rompe y el vehículo, como si nada, sigue avanzando. No ha habido ningún daño al vehículo ni tampoco a los ocupantes. A la siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, en el Perú, mira lo que tenemos. En el Perú, los postes de los semáforos son objetos fijos, en los cuales uno se choca y las consecuencias pues son fatales, ¿no? Entonces, esto nuevamente está dentro de la norma, que tienen que hacer que los obstáculos que están a cierta distancia de la vía, que corren un riesgo de ser impactados, tienen que ser objetos que no causen daño a los vehículos o a los habitantes, o perdón, a los ocupantes de los vehículos, especialmente cuando sean impactados. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, las medidas comprobadas que deben implementar, o sea, solamente se deben implementar medidas comprobadas, ¿no?, para poder solucionar temas de seguridad vial. Algunas de estas son, obviamente, guardavías. Este es el Serpentín de Pasamayo, al norte de Lima, en el cual ni siquiera existen estos guardavías, y acá han ocurrido innumerables siniestros por despiste y los vehículos que se desbarrancan. Uno muy trágico que ocurrió hace un par de años, de los 50 ocupantes de un bus que cayeron, y no fue el último tampoco. Y sin embargo, esta vía está concesionada. No es culpa del concesionario que no hayan tomado ninguna medida luego del siniestro, porque simplemente el contrato de concesión nunca lo previó. Nunca previó de que debió haberse hecho un seguimiento de los siniestros viales y que se le exija a la concesionaria de que luego de cierto tiempo vayan haciendo mejoras y que demuestren que están mejorando la tasa de siniestralidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Este es otro caso en el cual un vehículo, un bus, se salió de la vía y ocasionó muertes y contusiones heridos. Ahora, acá obviamente un guardavías no sería lo más ideal porque, claro, no es cuestión de ponerle guardavías a toda la vía de inicio a fin, porque no es práctico, no es económicamente viable tampoco, pero hay otras soluciones, como por ejemplo los resonadores, que es sumamente barato de implementar y son altamente efectivos, tienen una efectividad de hasta 80% de reducción de siniestros por despiste, ¿no? Y la siguiente diapositiva, por favor. Este otro siniestro ocurrió en situación parecida, en la cual un bus se despistó, pero, a ver, la siguiente imagen, colisionó contra el muro de contención de un puente. Ahora, esto, claro, también pudo haberse evitado con un guardavía adecuado, pero si se ve en la siguiente imagen, existía un guardavía ahí, pero el guardavía no está colocado de la manera como la norma te lo indica que debe estar. La siguiente imagen, por favor. La norma indica que el guardavía debe estar traslapado encima del muro, porque obviamente si termina donde empieza el muro, el guardavía está diseñado para moverse un poco, para así absorber un poco el impacto, se mueve y evidentemente el bus choca contra el filo del muro, ¿no?, causando pues un saldo trágico como el que ocurrió acá me parece que esto fue también en el norte del Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Luego están los choques por colisiones de frente, ¿no? Los choques frontales. ¿Cómo se evitan esto? También con resonadores, por favor, la siguiente. Se ponen resonadores en el centro de la vía, otra medida baratísima. Y esta medida reduce hasta en un 40% los choques frontales y me parece que hasta en 25% las fatalidades en total de la vía en particular en donde se implementa. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son la tercera clave para evitar siniestros viales, para reducir siniestros viales, es la coordinación entre autoridades viales, ingenieros y planificadores urbanos? Y es importante que las concesionarias viales, como autoridad vial,
se comprometan a mostrar que están reduciendo la tasa de siniestralidad de las vías que están bajo su cargo, ¿no? Los ingenieros deben entender el porqué de las diferentes normas de diseño, no simplemente aplicarlas así porque sí, o peor aún, no aplicarlas, ¿no? Entender realmente por qué, cuál es la razón detrás de cada una de estas normas, y por lo menos entender de que hay muy buenas razones, hay investigaciones muy profundas sobre por qué deben ser como son, y al aplicarlas, en muchos casos se reducen pues, la tasa de siniestralidad de una manera enorme, ¿no? O mejor dicho, al no aplicarlas, se crean situaciones muy peligrosas. Y los planificadores urbanos deben proponer cambios para que la movilidad mejore a lo largo de todos los usuarios, de todo tipo de usuarios, ¿no? Pero también teniendo en cuenta las normas que existen, y nuevamente que estas normas tienen un porqué de existir, ¿no? Las normas nuevamente pueden mejorarse y cambiarse. Hay maneras, hay mecanismos para poder sugerir cambios, sugerir mejoras a las normas, y estos cambios deben hacerse nuevamente en base a investigaciones, en base de evidencia, para que así sean realmente soluciones que brinden resultados y que no sean solamente pues, una corazonada, ¿no? Bueno, con esto finaliza mi presentación y doy paso pues, al siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la presentación. Muchas gracias por toda esa exposición, y sin mayor preámbulo pasamos a René. Nuevamente les recuerdo a los panelistas tomarse los 10 minutos que tenemos acordados para las presentaciones, cosa que tenemos tiempo de ahí para poder conversar un poco con las preguntas de nuestro público. René, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña exposición de una concesión en Bogotá, la Bogotá-Girardot. Es una de las principales vías concesionadas del país, en el cual te lleva la carga de Bogotá y la saca al Océano Pacífico, Buenaventura. Siguiente. Nosotros somos una concesión que es del Grupo Vinci, el 50%, y una empresa colombiana que se llama Conconcreto. Somos 144 kilómetros de vía, en el cual tenemos un túnel de 4 kilómetros en Boquerón, y vamos a hacer la rehabilitación del carril en la construcción. ¿Qué hemos revisado y qué elementos tenemos? Siguiente. Nosotros cogimos la vía en el 2016 y en el 2019 vamos a darles un poco el tema del panorama general de Colombia, y nosotros lo que hicimos en su momento es sacar los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde en el 2019 hubieron 6.826 muertos y 36.812 lesionados. En la actualidad llevamos un total de 4.156 fallecidos en el país. Estos datos son del país, con 1.200 víctimas en este momento fatales. La principal condición ha sido motociclistas y peatones, es la segunda porcentaje de accidentalidad. Siguiente. Ahora sí entramos un poco a mirar cuándo cogimos nosotros la concesión. Nosotros cogimos la concesión en el 2016, en la cual encontramos una concesión con un índice de siniestralidad del 14.02, donde encontramos problemas de pavimento, mal estado de las vías, inundaciones en la vía, encontramos una malla vial deteriorada, donde encontramos fallas geológicas y de estabilidad que generaban mayores riesgos de accidentalidad. Teníamos caídas de materiales, y realmente las condiciones climáticas de la vía hacían que la vía estuviera deteriorada. Siguiente. Podemos ver cómo también teníamos fallas que causaban accidentalidades, excesos de velocidad considerables, caídas de rocas. Tuvimos una roca de 70 toneladas que nos cayó un día y nos trancó toda la vía, represamientos constantes en la vía, donde más o menos la velocidad promedio de operación de la vía en este momento son 2 horas que recorres los 144 kilómetros, y en ese momento teníamos distancias de recorrido, tiempos de recorrido de 4 horas y media, 5 horas, incluso podíamos llegar a 6, 7 horas. Siguiente. Pues con esa problemática, ¿qué hicimos? ¿O qué
o qué se vio reflejado? Entonces, lo primero que empezamos a mirar fue, oiga, pensemos un poco, pensemos qué tenemos que hacer. Empezamos a hacer unos mapas de calor para verificar cuáles eran los puntos reales de accidentalidad. Entonces empezamos a establecer cuáles eran los puntos donde nosotros teníamos la vía más insegura, qué condiciones de operación teníamos. Empezamos a identificar un poco cuáles eran las principales consecuencias o los principales riesgos que generaba. Entonces nos dimos cuenta que teníamos problemas de velocidad, la infraestructura realmente nos pegaba muy duro en ese momento, y empezamos a pensar. Lo primero que creímos conveniente es no hacer acciones por hacerlas, sino entender un poco cuál es la problemática de la vía para así poder nosotros diseñar las estrategias claras de prevención. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Hicimos, por contrato, tenemos que hacer un convenio con la policía, donde nos sentamos con ellos a interactuar, a revisar cuáles eran las condiciones y buscar un poco la colaboración mutua entre la concesión y el gobierno y la policía en este caso, para permitirnos reducir esos índices de accidentalidad. Pero esto no se podía hacer o no lo podíamos llevar a cabo si no teníamos una infraestructura completamente clara que nos permitiera a nosotros poder generar o reducir los problemas de accidentalidad. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A mejorar las condiciones reales de la vía. ¿Por qué? Porque una vía en mal estado te lleva a hacer condiciones inseguras de manejo. Entonces, cuando empiezas a tener caídas de roca, cuando empiezas a tener condiciones de humedad, donde tienes hidroplaneo por capas de agua, pues eso genera problemas. Entonces empezamos a hacer pequeñas cosas para rehabilitar la vía y poner la vía en unas condiciones necesarias para que facilitara la seguridad de la operación de la vía. Entonces empezamos a mejorar las condiciones, a tapar los baches y los huecos que encontrábamos, a hacer obras mitigatorias de estabilidad de la vía que nos permitieran llevar la vía a un estándar, no el más alto, porque eso lo vamos a hacer ahorita que empezamos fase de construcción, pero sí que nos permitiera llevar la vía o subirle los estándares para poder tener menor accidentalidad. ¿Qué encontramos mucho? Esta vía es una vía que era una vía antigua, que le hicieron una ampliación a doble calzada, entonces la señalización no era la misma. Entonces teníamos problemas de señalización existente que no era acorde con las condiciones actuales de la vía. Entonces nos tocó empezar a borrar muchísimas líneas, empezar a borrar mucha señalización que le hacía que el usuario perdiera la condición real de la vía y hacía que tuviera siniestros de estabilidad, problemas de estabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, empezamos a revisar y a marcar y a hacer planes de seguridad. Entonces entendíamos, ok, tenemos que mirar cuáles son las condiciones, pero no era suficiente. Entendimos también cuando empezamos a hacer el análisis que casi todo es un tema de comportamiento de la gente, de educación hacia la gente. Entonces empezamos a elaborar un poco de planes pilotos que también generábamos. Entonces nos dimos cuenta que como la principal causa en ese momento era velocidad, entonces pusimos unos radares en ciertos puntos donde sabíamos que la accidentalidad era alta y hicimos una campaña que se llamaba Te lo advertí, donde poníamos la velocidad y le poníamos alertas de las velocidades que llevaban. La velocidad promedio de la vía son 60 kilómetros y encontramos velocidades de 120, 130. Entonces la gente empezaba a reducir la velocidad y a empezar a cambiar un poco su comportamiento. Entonces hicimos las demarcaciones adecuadas, hicimos planes con la comunidad, empezamos a hablar con la gente, hicimos unas campañas con la policía donde nosotros colocábamos, por ejemplo, ese radar que era de prevención, pero no era un radar sancionatorio, pero más adelante se encontraba la policía haciendo controles de reducción de velocidad, que eso permitía que la gente como que empezara a decir, oiga, hay un radar, tengo que bajar la velocidad porque puede haber un proceso sancionatorio. Entendíamos que era importante trabajar con la educación de la gente, pero que muchas veces el primer impacto, si no hay un impacto sancionatorio en el tema, la gente no cambiaba su comportamiento. E hicimos un tema muy importante y empezamos a trabajar un proceso que se llamaba gamificación, en la cual tratamos de mirar la conducta
de las personas ante cierto riesgo. Entonces, ¿cómo podíamos a través de un juego en la vía, de una interacción en la vía, como un juego de, oiga, precaución, como unas pistas, educar a la gente para que bajara la condición? Y cómo habían condiciones que podían permitir que la sensación del usuario fuera de mayor velocidad. Entonces, entendíamos que si poníamos más corto en dimensión o más cerca ciertos tipos de infraestructura, él iba a tener una percepción de que iba más rápido, así fuera más lento, y bajaba la seguridad. Entonces empezamos a trabajar en un tema de comportamiento del usuario, de cómo el usuario podía cambiar su comportamiento. Lo otro que entendíamos era, oiga, tenemos un problema y se nos presentó un problema grave de peatones. Como se dieron cuenta, los principales índices en Colombia son motos y peatones. Entonces, ¿qué pasaba con las motos? Las motos acá, como bien lo decía Claudia, la gente que las maneja es gente de bajos recursos que muchas veces no tiene el concepto claro de una educación de seguridad. Entonces manejan de una forma o poco segura. Entonces tuvimos que trabajar mucho con ellos en el tema de usted tiene que salvar su vida, entienda que su vehículo lo lleva a una condición aún mayor de accidentalidad y sobre todo de severidad en el accidente. Entonces empezamos a trabajar unos planes con ellos, hicimos campañas con los grupos o los clubes de motociclistas cercanos a la vía para empezar a reducir esos niveles. Siguiente. ¿Qué tenemos que estar enfrentando en este momento? Lo que nos hemos dado cuenta es que seguimos trabajando en el tema de la imprudencia del motociclista, como les estábamos diciendo. Ellos no tienen claro, tienen un problema de comportamiento muy grave porque no utilizan el carril completo, sino se van un poco hacia la derecha, entonces permiten que un carro los pase y eso les genera muchas condiciones, hacen comportamientos inseguros. Tenemos una problemática ahorita con el tema de migrantes venezolanos en las vías, porque ellos están trasladándose de Venezuela a el sur de América a pie. Entonces tenemos muchísimas personas que están caminando la vía constantemente, en las cuales nos están pasando cerca de 200, 250 caminantes diarios por la vía. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Y hicimos un plan que es muy bonito para la concesión, que se llama Villa Esperanza, en el cual nosotros les hicimos como una especie de paradero a los migrantes, donde nosotros les damos en ese momento agua, les prestamos un sistema de comunicación para que se comuniquen con la familia, y paralelamente les damos cosas de seguridad vial. Entonces los hacemos visibles, les regalamos unas mallas, unos chalecos para que ellos sean visibles en la vía, porque caminan mucho de noche por el tema del sol. Entonces, para hacerlos visibles en la vía y que el usuario pueda percibir que está. Entonces, no solamente trabajamos en el tema social con ellos, dándoles un mercado de elementos de aseo para que puedan asearse, sino que también los llevamos a una conducta clara, un comportamiento claro que les ayude a caminar la vía de manera segura. Entonces les damos unas pautas de, por favor, camine por la berma, camine por la zona verde, pues no se meta a la vía, póngase, por favor, el chaleco o la cinta reflectiva, porque eso va a hacerlo visible ante el peatón, ante el usuario de la vía. Entonces, eso lo trabajamos mucho para reducir la problemática que tenemos en este momento de seguridad. Lo otro que veíamos es la imprudencia de los habitantes del área de influencia. La gente tiene un problema de comportamiento, aunque les hemos hecho infraestructura y tienen puentes peatonales, la gente no los utiliza. Entonces estamos haciendo campañas permanentemente con ellos, dándoles la importancia de usar los sistemas que tienen, el paso peatonal, el puente peatonal, el cruzar por las zonas adecuadas, porque de nada sirve que usted haga una infraestructura si la gente no la utiliza, si la gente no pasa por las cebras, si la gente no pasa por los lugares donde tiene que hacer, si la gente no va a los límites de velocidad permitidos, pues toda la reglamentación que ponga usted y todas las condiciones que usted ponga en la vía no le van a servir de nada. Y lo último que estamos trabajando, que seguimos trabajando, es el tema de velocidad. Nos ha funcionado mucho el tema de los radares, sin embargo, es una problemática que todavía tenemos. Ahorita con la pandemia
pasaba mucho, como se redujo el tráfico de la vía, pues la gente andaba muchísimo más rápido. Y eso lo que hacía era que tuviéramos más volcamientos, más problemas de siniestralidad en la vía, porque la gente manejaba a velocidades no permitidas. ¿Qué plan de acción tenemos en este momento? Lo que les estábamos diciendo, controles de velocidad, planes de campañas con la policía, donde hacemos concentración de accidentes, donde miramos dónde son los principales focos de accidentalidad. Permanentemente estamos revisando dónde cambian, porque como hacemos campañas, de pronto en ese lugar donde hacemos las campañas reduce, pero se nos aumenta en otro lado y empezamos a cambiar. Siempre es dinámica la vía, y con esa misma dinámica de la vía tenemos que nosotros empezar a trabajar. Entonces tenemos muchas campañas dirigidas a peatones, actores viales. Entonces tratamos de trabajar muchísimo con clubes de motociclistas, de automovilistas, de gente de la vía, con acciones comunales de la zona, donde sobre todo estamos trabajando un tema con los niños muy importante, donde vamos a los colegios y hacemos campañas de sensibilización de seguridad vial, porque hemos notado que el niño educa al adulto. El niño que va a la vía y le dice, papá, no tienes que cruzar por ahí, para eso está el puente peatonal. El papá le genera un impacto que su hijo le esté inculcando cosas que él debería. Entonces eso también lo estamos trabajando mucho para poder facilitar el tema. Y ya para terminar, ¿cuáles son nuestros resultados? Está en la siguiente diapositiva. Esos son los puntos donde ven divino niños, aleros, fueron los puntos de mayor accidentalidad, y esas han sido las reducciones que hemos tenido nosotros en este momento en esos puntos particulares de la accidentalidad. Entonces, hemos tenido reducciones del 89%, donde teníamos lugares donde ya no tenemos accidentes, o tenemos un accidente y teníamos 20, 25 accidentes. Entonces, las cosas que hemos hecho han mitigado muchísimo el problema de accidentalidad. Y por último, en la última diapositiva, podemos ver, encontramos una vía con el 14.02, como les contaba al principio, y ya llevamos el índice de siniestralidad en el 4.17. Entonces, en 4 años que hemos tenido nosotros la concesión, hemos reducido grandemente los índices de accidentalidad. Nos falta muchísimo por mejorar. Creemos que todavía estamos en un tema de cultura. No son los números que queremos traer, pero sabemos que vamos por buen camino. Algo que decía David y es importante es las concesiones. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros índices y cómo los tenemos que bajar. Nosotros estamos convencidos de eso y estamos intentando y trabajando para que esos índices de accidentalidad bajen. Muchísimas gracias. Gracias a ti, René, por toda la exposición, y vamos a quedarnos ahora con Hilda María Gómez, que ella es una reconocida consultora en seguridad vial en Colombia. Ella ha sido Senior Leader de Seguridad Vial del CAF y Directora General de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, un poco para analizar estas presentaciones y ver de qué manera podemos sacar algunas conclusiones y soluciones para esta epidemia que aqueja claramente, como hemos podido ver, a toda América Latina, pero específicamente aqueja al Perú. De estas experiencias que hemos ido recogiendo, que hemos podido escuchar de las presentaciones de todos nuestros panelistas, de estas experiencias internacionales, ¿qué conclusiones podemos sacar para ver cómo solucionar o ir solucionando los problemas de inseguridad vial que hoy aquejan a una ciudad tan caótica como Lima? Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que sí, la experiencia internacional es fundamental para buscar soluciones, o sea, aprender de los que ya lo han hecho. Quisiera empezar por complementar algo que iba a presentar Claudia, y el tiempo no le dio, que yo creo que es un poco lo más importante a tener en cuenta en seguridad vial, y es que debemos lograr que el sistema vial sea seguro, que es un poco lo que llaman algunos la visión cero, de que no se pueden aceptar muertes en las vías, pero lo que tenemos es que volver el sistema vial seguro como es el aéreo. O sea, para una explicación muy breve de qué es el sistema vial seguro, el sistema seguro es lograr que el sistema vial sea similar al aéreo.
El aéreo todo lo tenemos claro. A nivel mundial no hay más de 500 muertos al año en toda la aviación civil. Sin embargo, la gente le da susto en volar. Mientras que tenemos 1.3 millones de personas que muerden en las vías. Luego, el susto que le debe dar a uno es salir a la calle, no montarse en el avión, porque ahí es donde está el riesgo. ¿Y por qué es seguro? Porque está todo diseñado para ser seguro. Se controla la aeronave, se controla el mantenimiento, se controla estrictamente las medidas de seguridad de la aeronave, se controla el piloto, el número de horas que puede pilotear el avión, se controla la pista, todo está controlado y está diseñado de tal manera que si una parte del sistema falla, la otra entre y evite que las consecuencias sean muy graves. Eso mismo tenemos que llevarlo a las vías, al sistema vial. ¿Y cómo lo hacemos? Primero que todo, teniendo una infraestructura vial diseñada para los usuarios que tiene la vía. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que tener muy en cuenta en el diseño de una vía si hay peatones, si hay ciclistas, si hay motociclistas. No solo diseñar para los autos, camiones como hacemos hoy en día. No, debemos diseñar la vía para que todos los usuarios de la vía estén seguros dentro de ella. Tenemos que tener velocidades acorde con los usuarios que vamos a tener. Tenemos que tener usuarios que estén concientizados de lo que ocurre en las vías, pero también que estén capacitados para desarrollar lo que hacen en la vía. Los conductores, tenemos que tener un sistema de licencias, que quien tenga una licencia de conducir realmente conozca cómo conducir el vehículo y los riesgos que eso implica, o sea, la responsabilidad que implica conducir un vehículo, un camión. Tenemos que tener una policía y un control en las vías adecuado para que cuando alguien infringe una norma o tiene un comportamiento inseguro, sea multado y de tal forma que tenga una penalidad. Tenemos que tener vehículos seguros. En América Latina estamos muy atrasados en estándares de vehículos que sugieren Naciones Unidas. Entonces, los vehículos nos deben proteger, nos deben ayudar a maniobrar cuando ocurre un incidente en la vía. Entonces, eso también forma parte del sistema vial seguro. Y si les recuerdo la comparación que estoy haciendo con el aéreo, compárenlo con un avión. No cualquier avión puede circular, tienen unos estándares claros. Lo mismo debe ser en las vías. Y bueno, todo esto con una legislación adecuada y con un organismo líder de seguridad vial, alguien que tenga como su responsabilidad el tener la seguridad vial como su foco. Digamos que eso es lo que yo quería complementar. Otra cosa que quería mencionar es que se habló mucho de los errores que hay en las vías frente a manuales o frente a lo que debería ser. Eso es muy fácil de solucionarlo, implantando auditorías de seguridad vial, que es algo muy fácil, muy económico. Se solucionan esos problemas y es cuando se tiene el diseño de una vía, hacer que un auditor revise lo que está diseñado y vea si hay algún riesgo para los usuarios y lo identifique. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que se pueden implementar, que están desarrolladas, que existen, que no es sino tener la voluntad de hacerlo y tener a alguien que lidere el tema. Clarísimo. Te tenía otra pregunta en línea con lo anterior que hemos escuchado. De hecho, si uno piensa en el Perú y piensa qué es lo que conoce la gente de afuera del Perú, puede pensar de repente en el turismo, en Machu Picchu, puede pensar en la gastronomía maravillosa que a los peruanos les encanta resaltar cada vez que pueden, como en este momento, pero también piensa en el tránsito y piensa en el caos que es circular por Lima, y tenía acá algunas estadísticas, porque según el anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú al 2019, eran dos las principales causas de accidentes fatales en el país, que eran la primera, la imprudencia del conductor, y la segunda, el exceso de velocidad. Muy abajo de ellas iban tercera y cuarta los casos de ebriedad, y luego la mala señalización de las vías. Como digo, siendo la imprudencia del conductor y el exceso de velocidad las dos primeras que suman es más del 50% de estos casos. ¿Cómo solucionar
el problema de la inseguridad vial si no estamos ante un problema que necesariamente se soluciona arreglando los temas de infraestructura, que como dices pueden ser mucho más sencillos, sino cuando esto es un problema mucho más estructural, inclusive social, que tiene raíces mucho más profundas? Yo lo primero que creo es que una de las cosas que pasa en general en América Latina es que los ciudadanos no están conscientes de lo que pasa en las vías, de la magnitud de lo que pasa en las vías, de la cantidad de muertos y heridos que ocurren y que esto es prevenible. Si uno mira la mayoría de lo que piden los ciudadanos en las elecciones, por ejemplo, para un alcalde, le piden que tenga seguridad ciudadana y que descongestione. Pero nadie le pide que tenga seguridad vial, que es un poquito tiene que ver con los dos, pero porque la gente no tiene la conciencia de que esto es algo que es prevenible, que los siniestros, mal llamados accidentes, son prevenibles. Entonces, lo primero es eso, o sea, poner las cifras sobre la mesa, que la gente esté consciente de lo que está ocurriendo en las vías y de que es prevenible. Yo creo que eso es lo primero. Y segundo, el tema de velocidad, ya varios de los expositores lo mencionaron, el reducir los límites de velocidad y controlarlos de manera adecuada automáticamente reduce todos los incidentes y la gravedad de lo que ocurre. Eso es algo que se puede hacer relativamente rápido. Si se hace un control de velocidad y un programa de gestión de velocidad, los resultados son inmediatos y son muy buenos. Yo creo que eso sería lo primero. Clarísimo, Hilda. Y Álvaro, sí, por favor. si me permites, yo quisiera Claudia, adelante. agregar a lo que Hilda menciona, porque creo que tiene mucha razón. Si tú te das cuenta, en los años 70, en los Países Bajos, Holanda, habían 3.000 muertos por colisiones viales. El día de hoy son 400. Ha aumentado la población en Holanda y sin embargo ese número ha bajado increíblemente. Tenían 400 niños muertos, el día de hoy tienen 20. Entonces, ¿qué han hecho durante todos estos años? En primer lugar, han definitivamente visto el sistema modal que tienen, ¿no? Cuánta gente se movía antes en vehículos privados y ahora se mueve en transporte público, en bicicleta, han bajado las velocidades, pero al fondo, esa parte estructural que tú mencionas, es justamente lo que hablamos del sistema seguro, que durante muchos años hemos pensado que las personas son perfectas y que tienen que comportarse de manera perfecta, cuando los seres humanos cometen errores y los sistemas tienen que estar hechos para poder perdonar esos errores. No podemos poner un colegio en una vía donde los vehículos van a 60, 70 kilómetros por hora y simplemente tratar de solucionar ese problema educando a los niños. Y podemos tener una conversación muy larga sobre esto. Nuestros cuerpos son muy vulnerables a la energía cinética. Nosotros no estamos preparados para absorber el impacto de la velocidad. Solamente a 30 kilómetros por hora, de 10 personas impactadas, 2 van a morir. Entonces tenemos que empezar a crear un sistema donde no simplemente digamos la culpa la tiene el conductor o la tiene el peatón. Si seguimos hablando de culpa, no vamos a poder llegar a cambiar esos elementos dentro del sistema que realmente hacen el cambio. Y es lo que ha demostrado Europa, donde el número de muertos es 1 o 2 sobre 100.000 habitantes. En una ciudad como Oslo el año pasado fue 0. Entonces sí se puede llegar a ese número. Y una de las acciones por las que tenemos que pasar es justamente decir qué podemos hacer nosotros para crear un sistema seguro y no darle toda la responsabilidad al usuario de la vía. Gracias. Muchas gracias, Claudia, y con esas palabras vamos a pasar a algunas reflexiones finales de parte de nuestros panelistas, a quienes les agradezco nuevamente
por estas maravillosas exposiciones que han tenido y por este análisis sesudo que se ha hecho sobre una problemática que, como hemos podido ver, es transversal. No solo afecta a los limeños, sino que es un problema que afecta a todo el mundo, pero soluciones hay y las hemos discutido aquí. Claudia, por favor, unas últimas palabras, reflexiones y palabras de despedida. Muchísimas gracias, Álvaro. Es un problema muy grave y nos hemos acostumbrado a sufrirlo. No podemos tener 3.500 personas que mueran, no podemos tener buses desbarrancados en Pacasmayo cada año, no podemos tener peatones, y ahora el número de motociclistas ya constituyen la mitad de las colisiones viales en Lima, de un año al otro. Entonces tenemos necesariamente que pensar en ese tema estructural. Me gusta mucho cómo lo has dicho tú, Álvaro, y en qué cambios tenemos que hacer, aceptando cómo es el ser humano y cómo podemos crear ese cambio. Hay muchísimo avance que se ha hecho ya en el mundo, hay lugares donde han pasado por todo este proceso, no tenemos que utilizar 30 o 40 años para pasar por el mismo proceso. El cambio es posible, pero pasa por decir no vamos a aceptar muertos o heridos de gravedad en nuestras calles y vamos a trabajar cada año para hacer esa reducción. Gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. David, por favor, unas últimas palabras y unas reflexiones finales. Sí, yo quisiera añadir que el tema del comportamiento de la gente es algo que a mí o sea, cuando las estadísticas nos hablan de, ¿no?, de imprudencia del peatón o de falta de atención del conductor, cosas por el estilo, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que se le esté infringiendo la culpa a los usuarios de una manera tan pesada como esto, me parece que dijiste que era algo así como el 60%, o creo que un poco más. Y si uno se da cuenta en esas cifras, nunca se menciona, bueno, dijiste que se mencionaba la mala señalización, pero no se le da la importancia debida. Y con respecto al tema de la educación vial va de la mano con el buen diseño y la buena señalización, la buena señalética. No se puede y tratar de educar a la población cuando no se le brinda la infraestructura adecuada. ¿No? Incluso lo mismo se aplica para el tema de la congestión. Como mencioné en una de mis diapositivas, en el Perú hay menos de 3 millones de vehículos. Es un número realmente, es un número bajísimo. Creo que es uno de los más bajos de la región y me parece que la tasa de motorización en Lima es algo así como un vehículo por cada 10 habitantes. En Lima no hay exceso de vehículos, pero sin embargo parece que lo hubiera, ¿no? Y eso se debe a un mal diseño. Y los problemas de congestión y el comportamiento que vemos de la gente cuando giran a la izquierda del carril derecho, cuando paran donde no deben parar, responden a problemas de diseño, de infraestructura, a una mala gestión de la infraestructura vial. Si esos problemas se corrigieran, la gente actuaría de una manera distinta, y eso se puede comprobar en países que tienen una mejor infraestructura, en las cuales los usuarios, no porque sean mejor educados, ni porque sean, ¿no?, de un aspecto distinto, se comportan mejor, es simplemente porque tienen mejores, se mueven en un mejor contexto, dentro de una infraestructura que está mucho mejor diseñada. David, muchísimas gracias por esas palabras finales. René, por favor, unos comentarios de cierre. Activa tu audio, por favor, René, que estás muteado en este momento. ¿Listo? Te escuchamos, por favor. Gracias, primero por la invitación. Y creo que al final el tema, Claudia y David lo han resumido muy bien. Y es un tema global. Creo que sí se puede bajar los índices de accidentalidad. Nosotros en la concesión los hemos bajado. Pero es un tema de todos. Es un tema de revisar la infraestructura, de hacer campañas de concientización, de educar a la gente. Es un tema que nos atañe a todos. No podemos darle o indicarle la responsabilidad solamente a la infraestructura, no podemos generar un problema solamente del peatón o del usuario. Es un tema que tenemos que trabajar todos de la mano
con políticas claras y un norte claro a dónde queremos llevar la seguridad. Estoy de acuerdo con Claudia, podemos llevarla a cero. Hay países que lo han logrado y creo que si trabajamos unidos, buscando una buena infraestructura, diseños adecuados y educando a las personas de una forma clara, buscando mecanismos donde ellos entiendan cuál es la problemática que tienen y los riesgos que llevan, podemos bajar la accidentalidad en un factor muy importante. Muchísimas gracias, René. Y para cerrar con broche de oro, Hilda María, por favor, algunas reflexiones finales y tus comentarios para llevar a cierre esta conversación tan interesante que hemos tenido entre todos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer un planteamiento ya al final. El tema de la seguridad vial es un tema de la seguridad en su totalidad. Y entre las recomendaciones que se hicieron en la última reunión de ministros, la que se hizo en febrero de este año, hay una que yo creo, hay dos que yo quisiera resaltar aquí en el cierre, que tienen que ver con la participación del sector privado y de la comunidad en general para la seguridad vial. Dos de las recomendaciones que hicieron es, primero, hay que incorporar, las empresas deben tener planes integrales de seguridad vial y en su reporte anual de resultados debe estar incluido eso. Cerca del 50-60% de los accidentes o mal llamados accidentes que ocurren en las vías son accidentes en el trabajo, o sea, accidentes laborales. Si las empresas empiezan a analizar cómo son los movimientos de sus empleados y todo lo que de su funcionamiento, empiezan a revisar dónde hay riesgos, dónde hay accidentes y a solucionarlo, el impacto que puede tener eso, porque ya lo ha tenido en muchas partes, es muy grande. Entonces, invitaría a que implementaran planes de seguridad vial en las empresas. Es algo sencillo, con una capacitación, un premio, cualquier cosa se puede implementar muy fácilmente. Y otra de las recomendaciones que hizo el grupo de expertos que llevó y que los países lo adoptaron, es incorporar aspectos de seguridad vial en las contrataciones públicas y privadas, en las grandes contrataciones. Si se va a contratar, por decir algo, el sistema de transporte de un producto, si se exige que los vehículos sean seguros, que los conductores se controle la capacitación, se controle su funcionamiento, se controle pues todo lo que es la distribución dentro de las especificaciones de la licitación, se va a lograr un impacto muy grande a un costo mínimo. Es simplemente en el momento de redactar el pliego de condiciones, ver qué condiciones de seguridad vial es importante tener y ponerlas. Muchísimas gracias, Hilda María, y muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas por esta discusión interesantísima sobre un tema que realmente es preocupante, pero que hoy día, si algo nos podemos llevar de esto, es que hay soluciones. Hay soluciones probadas, hay soluciones que tienen ya resultados tangibles, lo hemos visto en las exposiciones, lo hemos visto en el conversatorio, y finalmente no me queda decir más que gracias a los 4. Hemos estado el día de hoy con Claudia Adriasola, que es directora de Salud y Seguridad Vial del World Resources Institute. Hemos estado con David Farley, que es Professor Engineer, ingeniero de tránsito, Hilda María Gómez, que es consultora en seguridad vial, y René Mayans, que es gerente de operación y mantenimiento de Vía 40 Express. Muchísimas gracias a los 4 y que tengan felices fiestas además. Muchísimas gracias. Gracias, felices fiestas. Adiós. Y muchísimas gracias también a todos los que han compartido con nosotros estas 4 presentaciones, estos 4 webinars que hemos hecho junto a la Asociación Movemos, en los que hemos profundizado sobre los problemas que todavía existen y que todavía son una realidad en cuanto a lo que es movilidad y lo que es una movilidad insostenible. Hoy día hemos visto soluciones en los 3 webinars anteriores, así que si nos podemos llevar una lección de todo esto es que todavía hay mucho por hacer,
pero todo esto de aquí son retos y oportunidades. Muchas gracias, yo soy Álvaro Roncal, subgerente de proyectos especiales de Semana Económica, y con eso le deseo a toda nuestra audiencia que tengan unas muy felices fiestas y ya nos vemos con otros temas el próximo año. Chao, chao.